Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a lo suyo, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tomamos asiento. Bueno, la diferencia entre el cristianismo, la religión cristiana, y las demás religiones es que las otras religiones, con sus actos, con su conducta, con su culto, buscan a Dios. Es el hombre que busca a Dios para, justamente como dice la palabra, religar. La palabra religión viene del latín religar. Ligar al hombre, unir sería, unir al hombre con Dios. Que el hombre se una a Dios. En cambio, en el cristianismo, no es el hombre que busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre perdido, al hombre extraviado. Estrictamente, bueno, no sería una religión en ese sentido, porque no es igual a las demás. Pero bueno, le decimos religión porque otro nombre no hay. Así que bueno, fíjense en ustedes, en una casa un chiquilín se pierde. Bueno, cuando se da cuenta que está perdido, empieza a buscar a la madre, empieza a buscar al padre. Eso son las otras religiones. En cambio, en el cristianismo, cuando el chiquilín ni cuenta se da de pronto que está perdido. Pero es el padre y la madre que empiezan desesperadamente a buscarlo. Hay diferencia, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia? Y la diferencia grande. ¿Dónde está la diferencia? En el amor, ¿verdad? En el amor. Los griegos, por ejemplo, la religión de los griegos, que tienen a Zeus como máximo dios y una cantidad de dioses, jamás hubiera imaginado un Dios lleno de ternura, lleno de amor, lleno de bondad, que se preocupa por el hombre. Que se preocupa por el hombre. Veamos un poco lo que nos dicen las lecturas. En la primera lectura hay muchos textos que hablan de la Navidad y que hablan de la encarnación de Dios, que la Navidad es eso, es darse cuenta que Dios se encarnó, se hizo carne por nosotros, para nuestro bien, para poder sufrir y salvarnos. La Navidad se entiende bien si uno la mira desde la Semana Santa. Si desde la Semana Santa le prende una luz y le enfoca un foco de eso, un reflector, y mira la Navidad, ahí la comprende bien. Bueno, entonces veamos un poco las lecturas. En la primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 24, decía que habla de la sabiduría.
la sabiduría de Dios. En el Evangelio que leíamos habla de la palabra de Dios. En este caso serían sinónimos, ¿verdad? Y en general son sinónimos. Una persona cómo manifiesta su sabiduría. O es un charlatán mentiroso, y es ese otro tema, ¿verdad? Y habla bien, y habla y miente. O si no, cuando una persona es sabia, lo manifiesta a través de su palabra, o de sus pocas palabras, porque los sabios en general no hablan mucho. Los que hablan mucho son los charlatanes. Pero en la palabra uno puede descubrir el grado de inteligencia del otro. Si es normal, si es superdotado, si es subdotado, etc. Entonces, en este caso serían sinónimos. Dice, la sabiduría hace el elogio de sí misma y dice, abre la boca en la asamblea del Altísimo, se gloria delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden y me hizo instalar su carpa y me dijo, levanta tu carpa en Jacob, fija tu herencia en Israel. ¿A qué se refiere cuando dice la sabiduría? Es que el mundo tiene una sabiduría, la creación tiene una sabiduría. Nosotros vivimos quizá en una cultura demasiado urbana que no analiza tanto la naturaleza y la creación, ¿verdad? Pero el mundo tiene una sabiduría. El sol sale todas las mañanas, se pone todas las noches, tardecita, ¿verdad? Vienen los ciclos, las estaciones, crecen las plantas, producen el fruto, la cosecha, ¿verdad? Viene la lluvia, se evapora el agua, llueve, vienen los ríos, van al mar, se vuelve a evaporar. Hay un ciclo que en la antigüedad muchas veces, en muchos pueblos, en muchas naciones, no judías, claro está, llegaron a pensar que la misma creación era el mismo Dios. El mismo Dios era lo que el panteísmo, por ejemplo, que todo es Dios. La religión esta de China y de India, el hinduismo y el budismo son justamente panteísmo. Tienen una carga de panteísmo muy grande. ¿Por qué? Porque el hombre descubrimos, ahora no tanto porque vive una cultura urbana que en ese sentido juega en contra, pero cuando la cultura era más rural, el hombre descubre la sabiduría que hay en el mundo. Hay una sabiduría, el mundo tiene una sabiduría. Bien, el mismo ser humano nace, llegado a cierta edad, tiene el deseo de continuar la especie, se reproduce, muere. Hay todo un mecanismo que muestra una sabiduría en el mundo. Bueno, entonces esta sabiduría dice, yo estaba con Dios, y Dios me dijo que me hizo instalar su carpa y me dijo, levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Llegado un momento, Dios podía haber elegido cualquier pueblo de la tierra. Podía haber elegido a los chinos, capaz que si elegía a los chinos ahora no estaría el coronavirus. Pero eligió a Israel. Esto también hay que conectarlo con otra frase de la Biblia, de cuando Dios elige a Abraham y llama a Abraham y le dice, tú serás una bendición, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, total protección tiene Abraham. Dice, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. O sea que en Israel, el plan de Dios cuando elige a Israel es un plan universal para que se beneficien todos los pueblos de la tierra. Y entonces dice, puso su carpa, levanta su carpa en Jacob y fija su herencia en Israel. Acá, en el Evangelio, dice, habla de lo mismo, la palabra que estaba con Dios, y acá dice bien claro, la palabra era Dios. Después la teología va a descubrir que es la segunda persona de la Trinidad. Hasta Jesucristo, los judíos creían que existía un solo Dios con una sola persona, que hoy le llamaríamos el Padre. Con Jesucristo nos da a conocer que existe un solo Dios con tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El original griego dice, y la palabra puso su tienda, su carpa
entre nosotros y habitó entre nosotros. En la carpa en Israel está diciendo eso, que llegado un momento Dios se hace hombre, mejor dicho, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, lo que hoy, después de la teología y de los concilios que hubieron, por eso rezamos el credo niceno-constantinopolitano, le decimos así, ahora que estamos leyendo el credo largo, el credo que surge de dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Bueno, justamente la Iglesia después tuvo que discutir, analizar, no había acuerdo ni siquiera entre los obispos, los papas ahí jugaron un rol muy importante para definir en términos actuales de nuestra cabeza, de nuestra mentalidad, estas cuestiones de la fe. Pero aquí lo interesante de todo esto es que Dios se hizo hombre y se hizo hombre para venir a buscarlo. ¿Qué es lo que termina diciendo por acá? O antes de eso, mejor dicho, en la mitad del Evangelio de Juan que hemos leído. Dios se hizo hombre. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el logo, dice el original, dice el logo, la palabra logo el término logo era más que palabra, justamente el logo era la razón de las cosas. Tampoco es una palabra que no se ha traducido, del griego se perdió la palabra logo. Ahora se usa logo para los dibujitos de las marcas, ¿verdad? El Fiat que tiene esas 4 rayitas, ¿verdad? Y así, los logos, el logo de Antel, el logo de Movistar, el logo de Claro, son los dibujitos de las marcas. Pero la palabra logo quería decir la razón de ser de las cosas, el sentido de las cosas. Que se traduce por palabra, se traduce por verbo, pero en realidad no hay una correcta traducción de la palabra logo. Pero en el original dice, al principio existía el logo, y el logo estaba con Dios y el logo era Dios. Bien, entonces todo esto es para decir, Dios se hizo hombre, esa sabiduría de Dios que domina el mundo, que creó el mundo. Bueno, llegado un momento Dios hizo que se hiciera persona. ¿Y para qué se hizo persona? Como hemos dicho, para sufrir, perdonarnos los pecados y darnos una vida nueva, lo que decimos siempre. Pero acá lo dice de otra manera, acá lo dice, lo mismo eso lo dice de otra manera. Vino a lo suyo ¿quiénes son? El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, y los suyos no la recibieron. Se refiere a que Cristo lo mandan a matar a los judíos, lo matan los romanos, ejecutan la orden, pero el que pide la muerte, los que matan a Jesucristo son los judíos. Dice, vino a lo suyo y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, empezando por los mismos judíos, que la primera comunidad cristiana era judía, los apóstoles eran todos judíos, los 3 primeros papas fueron judíos, empezando por los judíos, y los que no son judíos que la recibieron, aquí viene la cuestión, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el poder esta es la razón por la cual el Logo se hizo hombre. Esta es la razón por la cual Dios viene a buscar al hombre. ¿Para qué viene a buscar al hombre? Para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Hay una palabra acá que acá la traduce como les dio el poder de llegar a ser hijo de Dios, les dio el poder de transformarse en hijo de Dios. En algunos traducen mal y dice les dio el poder de ser hijo de Dios, y no muestra el dinamismo. Acá la palabra está relacionada con la palabra tecnos, que de ahí viene tecnología, en el original griego, ¿verdad? Dice, les dio el poder, les dio el poder de llegar a ser, les dio el poder de llegar a ser, o sea, está hablando de una transformación, de un proceso, de un cambio, de un movimiento seguido por otro, el movimiento. Como decía, está relacionado con la palabra tecno, que de ahí viene tecnología. ¿Tecnología qué es la tecnología? La tecnología es un proceso bueno, un minero agarra tierra sucia de hierro, y por un proceso tecnológico y de gente trabajando, y limpian la tierra, la funden, limpian la parte metálica con la tierra, la funden, salen la escoria, la vuelven a limpiar, la hacen, como se dice, lingote, la mezclan con otra cosa, y terminan ahí, salen, yo qué sé, los cuchillos más afilados que se usan en la cocina, salen las herramientas de trabajo, los caños, los hierros para la construcción, por un proceso tecnológico, ¿verdad? Pero desde que se va
al suelo que tiene rico en contenido ferroso, como se dice, ¿verdad? Hasta, yo qué sé, imaginemos un hierro para la construcción. Desde allí desde el comienzo al final, hay todo un proceso tecnológico que se va dando a cabo, que se va llevando, que muchas veces no es fácil y que lleva mucho trabajo. Bueno, esta es la razón por la cual Dios vino a buscar, por una cuestión por una cuestión de transformarnos en hijos de Dios. Dios se hizo hombre, como decimos siempre. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Y esto aquí nos vino a buscar. No somos nosotros, al contrario, nosotros muchas veces le ponemos trabas. Somos como el niño travieso ese que, volviendo al ejemplo, que el niño se pierde, ni cuenta se da que está perdido, sale el padre y la madre desesperados a buscarlo y el gurí todavía se esconde. Bueno, así somos nosotros muchas veces, pero nosotros tenemos este Dios que nos vino a buscar. Dejémonos encontrar por este Dios. No pongamos obstáculo a la transformación que Él quiere hacer de nosotros. No le pongamos obstáculo. Dejemos que nos encuentre. Para eso vino. No le quitemos la razón de ser de su venida. Y démosle gracias a Dios que sabemos que perdido no estamos, que Dios nos ha venido a buscar.